www.radiomaspilar.com.ar. Radio Más Pilar, siempre en positivo. El origen, una búsqueda permanente para saber más sobre nosotros y los otros. Claudia Alegre y Paula Goldfarb. Nos encontramos para encontrarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué Ay, tal, Pau? contenta. Sí, la verdad que sí. Sí, un día maravilloso, como yo digo. Hay días que son lindos, ¿viste? Para nacer. Así que bueno, le voy a mandar un beso a la recién nacida Sofi. Ay, mi amor, Sofi otra Sofi para este mundo. La verdad es que la mamá le dedicó unas palabras que fueron súper sentidas, Qué maravillosas. Acá estoy viendo la primera foto de Sofi y decís, ay, mi vida. no hay nada más milagroso que la vida, realmente. Sí, no hay nada más milagroso y más maravilloso. Sí. Realmente, no lo voy a leer ahora porque me voy a poner a llorar porque me emociono muchísimo. Pero bueno, beso grande para... Nació ahora en la mañana. Sí, tiene... Ay, es como muy nuevito, es un 0 kilómetro, ¿viste? Qué linda. Bueno, que sea una vida muy bendecida, realmente. Ay, sí. Realmente. Ya de por sí el nacimiento de un bebé es toda una bendición, ¿no? Sí. Eso es algo que uno ahí te das cuenta de la magnificencia, ¿no? De todo lo que eso significa. Entonces, y realmente es el potencial de creación en su máxima expresión. Claro. Realmente yo por lo menos lo siento de esta forma. Sí. Y bueno, hoy vamos a tener un programa es muy especial. Sí. Estamos esperando que Cristian que el señor Christian Flesch se pueda conectar por Skype con nosotras. Así que mientras tanto que está dando vueltas por el mundo como siempre con su escuela. Sí. Entonces, bueno, el tema a veces de los tiempos, los horarios y las combinaciones se complican, pero bueno, no importa. Se complican, pero bueno, vamos a fluir. Sí, no. Ya seguramente dentro de algunos minutos. Y si no puede comunicarse, lo haremos en otro programa, momento, pero exactamente. Pero bueno, nos interesó mucho todo esto. Bueno, ya el año pasado tuvimos el placer de tenerlo en el último programa del año. Exactamente, y de ser invitadas a una de sus charlas de debate que realmente son muy buenas. Muy interesantes. En la página esta semana puse un video muy cortito que grabó él, porque ahora en agosto empieza la formación. Un nuevo ciclo de formación. Un nuevo ciclo de formación, exactamente. La formación es de 3 años, es una formación muy completa, se va dividiendo en módulos. La verdad es que, bueno, son 3 ciclos y queríamos que quizás él nos comente como más en profundidad, porque, bueno, hay información que ahora con internet está básicamente todo disponible, pero está bueno a veces conocer realmente los fundamentos y cuáles son los puntos fuertes, porque, bueno, se habla mucho de descodificación, biodescodificación, y a veces es genial poder entender cuáles son las diferencias entre algunas ramas u otras, ¿no? Porque hay un texto muy lindo que está en la página de Biodecodage Práctica Christian Flesch. Eso después lo vamos a poner todo en la página del origen para quienes quieran entrar y averiguar bien, lo van a poder hacer. Sí, porque igualmente ahí tienen los números de contacto si se quieren inscribir, o inclusive hay algunos cursos intensivos, puntuales, cortos, que son súper interesantes. Hay muchas actividades. Realmente la escuela tiene muchas actividades. Ah, perfecto. Ahí nos está diciendo José que ya está conectado Cristian. Mira, yo de acá, a través del vidrio, veo ese reflejo. Sí. Nosotras no podemos verlo acá en el estudio, pero de coté, digamos. Dirían en el barrio.
podemos tenerlo. Así que, Cristian, buenas tardes para nosotros, no sé para usted, ¿dónde se encuentra? Si es de mañana, de tarde, de noche. Sí. Hola. Sí, estoy compartir con vosotros sobre la temática de conciencia gracias a la salud y que la enfermedad puede permitirnos de crecer en nuestra conciencia, nuestra comprensión de quién estamos. Sí. Acá, ¿usted nos escucha bien? Hola, ¿me escuchas? Sí, nosotros lo escuchamos perfecto. ¿Usted nos escucha? Sí, súper perfecto, sí. Ah, fantástico, muy bien. Fantástico. Muy a ver, bien. Para que nuestros oyentes sepan a dónde está en estos momentos físicamente. ¿Está en Francia? ¿Por dónde anda viajando? En Francia, muy bien. ¿Y qué hora es por allá? 7:20 de la tarde. Ah. Y con un clima maravilloso, ¿no? Sí, es verano, hay el sol, es Provence, es súper lindo. Qué bueno, qué placer disfrutarlo. Sí. Bárbaro. Bueno, ahí estábamos comentando antes de que empezáramos a hablar que ahora en agosto está arrancando una nueva formación para terapeutas en biodecodificación. Y nos gustaría mucho que nos cuente cómo fue el proceso desde los inicios hasta el día de hoy, de cómo fue evolucionando los conceptos de la escuela y de la formación. Porque, a ver, yo creo que en algún momento hubo un salto cuántico desde lo teórico a lo práctico. ¿Es así? Primero, no es solamente para terapeuta. Para ser terapeuta es abierto a enfermos, a la gente que tiene curiosidad, apertura, que quiere crecer en la comprensión, en la sanación, en apoyo con la medicina, que entonces es abierto para todo el mundo. Eso es la primera tema. Sí. El segundo tema es que la biodescodificación empezó en 93. Yo encontré al doctor Hammer en 91 y viene como un clic, una comprensión que la emoción tiene un sentido positivo biológico con la base de las emociones biológicas. Cada enfermedad tiene un sentido que sucede en un bioshock. Hay un momento de shock, de inadaptación, y la enfermedad permite de adaptarnos a esta realidad. Por ejemplo, si estoy enfrente del sol, gracias al color de mi piel, me va a proteger del mundo afuera. Si tengo algo sucio en mi estómago, voy a vomitar. Entonces, este comportamiento de mi cuerpo es una reacción de salud para sobrevivir a algo que sucede afuera. Eso fue el inicio. Sí. Es evidente con cada enfermo, cada enfermedad funcionó siempre. Pero el punto débil del Dr. Hammer fue la relación con la medicina oficial, la relación con la psicoterapia y el cambio. Entonces, cuando encontró el trabajo, libros de Dr. Erickson, terapia breve, PNL, metáforas terapéuticas y todo eso, y entendí que eso puede permitir realmente sanar ce que ocurre al origen de cada enfermedad. Este momento de bloqueo, que la única salida fue el cuerpo. Y ahora puedo decir que la enfermedad, de alguna forma, es el mundo afuera de mí. Si yo veo eczema, es un momento exterior, un shock, un estrés que está dentro de la piel. Un momento programante que la persona no puede expresar, no puede concientizar, que está totalmente inadaptada. Y el cuerpo es una salida de este estrés. Entonces, en la escuela utilizamos solamente teoría efectiva, práctica. No es escuela filosófica, no es escuela para pensar o para dar interpretación, es escuela concreta, práctica. Si tengo dolor de dientes, mi deseo es de quitar este dolor. Por eso voy a ver odontólogo. Si voy a ver un terapeuta en biodescodificación, es para sentirme bien, mejor, con alegría, con buena salud, para seguir de vivir mi vida. Entonces la escuela es
abierto a todo el mundo. Y cada persona tiene su propia meta, deseo, camino. Y al mismo tiempo estamos todos igual, con ojos para ver, cerebro para pensar, piel para tocar. Entonces hay algo universal, hay algo personal. Y la escuela está aquí para adaptarse a dónde está el alumno, sus deseos, su dirección, su meta. Y hay gente que ya está terapeuta y va a conocer nuevo paradigma para ayudar a sus pacientes y de forma totalmente práctica, ética, profesional, con material, con profesor que tiene experiencia del consultorio, de la relación. Y así es la escuela. Claro. Una formación muy completa. Sí, completa y además de ser muy completa, lo que me parece interesante, que primero es la formación y el conocimiento de cada uno, ¿no? De las personas, o sea que no es simplemente que uno va a estudiar, sino que va a conocerse mediante este sistema. ¿Es así? Es el primer paso, claro. Es de conocerse, saber quién soy, y como un guía. Si quiero hacer este papel, profesión de ser guía de turismo en la montaña, primero voy a la montaña, voy a aprender los caminos, los problemas con la lluvia, la nieve, no sé qué. Y después, cuando regreso de la montaña, de la nieve, de los problemas, entonces yo puedo decir a turistas, yo conozco, puedes venir conmigo, te voy a permitir de conocer esta montaña. Entonces el terapeuta conoce su historia, conoce sus emociones, conoce sus creencias limitantes, porque él fue adentro de su inconsciente biológico, gracias a la terapia personal, gracias a la formación vivencial en Buenos Aires o otras ciudades. Y entonces empezamos para conocernos de forma profunda y sanarnos primero. Claro. Y segundo paso, si es el deseo de la persona de ayudar a los demás, va a utilizar todo este herramienta. Claro, sí. Ahí es donde es fundamental el trabajo primero con uno, como para si después tiene la intención de ayudar a otros, no quedarse pegado con las emociones y los conflictos de los demás, ¿no? Sí, o hacer una proyección, ¿puede ser eso? Sí, eso se llama poner límites. Uh-huh. Entonces, el paciente está afuera, tiene su historia dolorosa, tiene sus recursos, pero él está afuera. Y yo estoy adentro con mi conocimiento, con mi pasión, con mis talleres, trabajo personal. Entonces hay como una piel psicológica, una límite que así podemos ser profesionales. Claro. Me encantó, y si a usted le parece, esta palabra de inconsciente biológico. Si nos puede explicar un poquito más eso, porque es algo que con Paula nos apasiona. Sí, totalmente. Y Sigmund Freud habló en el final de su vida. Freud dice la próxima generación va a descubrir el vínculo entre la psicología y la biología. Entonces, él tenía esta intuición. Entonces, el inconsciente está biológica. Y de forma natural, cuando yo estoy comiendo algo, mi estómago va a trabajar, pero no lo sé, de forma inconsciente. Y entonces mi actividad biológica está inconsciente. Y mi necesidad también está inconsciente de atrapar la comida para vivir, para sobrevivir. Y el bebé es igual con el amor, la presencia de su mamá, necesita eso para sobrevivir. Entonces, nuestra conciencia está adentro del cuerpo, estómago, pulmones, la piel, riñón, vejiga, en todas partes del cuerpo con necesidades para vivir y sobrevivir. El riñón para eliminar tóxicos del sangre y después hacer orinas. El corazón también
para sobrevivir y que todo el sangre llega al cuerpo. Entonces, cuando vivimos un shock, un estrés, una situación, lo vivimos con nuestro cuerpo. Nos lo vivimos de forma virtual, con un papel, con la mesa, con el computador. Lo vivimos con nuestra célula, nuestro cuerpo, que es biológico. Y para que la cosa exista, realmente debe existir en nuestra biología. Y la biología va así codificar todo lo que sucede afuera, con hormonas, con sangre, con el influx del sistema nervioso. Entonces, el inconsciente está dentro de mi cuerpo y después puede salir de forma simbólica con los sueños, psicológica con el mental, pero todo este trabajo está dentro de la célula, del cromosoma, toda esta memoria. Por ejemplo, alguien que se va a hacer un masaje con un profesional va a venir algunas emociones. Cuando el masajista toca esta parte del cuerpo, viene lágrimas, viene rabia, viene a veces recuerdos. Entonces, el cuerpo es como lleno de historia. El mundo afuera está adentro de cada parte de mi cuerpo con los aprendizajes positivos y negativos. Así, una enfermedad es parecida a una sala de película donde ocurre un escenario, una película de mis pasados o de mis antepasados o de mi nacimiento y con dolor, y así el órgano va a expresar estas emociones de forma biológica. Es por eso que digo, el inconsciente es naturalmente biológica y yo lo veo así, con la biología, la definición de la biología es la vida. Claro, sí, sí, sí. Y por ejemplo, para todas las, digamos, esto, digamos, sirve tanto para los bioshocks que se originaron en edades muy tempranas, donde quizás no existe un registro a nivel psiquismo como algo quizás ya de la vida adulta, o sea, es como que no habría una distinción, digamos, porque está todo en el cuerpo. Sí, correcto. El psiquismo es una expresión de la biología, es eso que quiero decir. Hay necesidades biológicas del bebé para sobrevivir, y si él no puede tener la leche, el amor, la seguridad, eso es una necesidad física para vivir, se expresa de forma con los sueños, con su comportamiento, con sus emociones, con el psiquismo, con la biología, con las enfermedades. Entonces, el origen, la raíz, es la biología. La vida está biológica por esencia, por su natura, y la vida es biológica, pero cuando viene un accidente, se cambió de forma psicológica. Primero biología, segundo la psicología, no al revés. Claro, sí, me queda clarísimo. Y que quizás estos bioshocks no son cosas a veces como tan traumáticas o sea, no tienen por qué ser algo como muy violento o muy significativo, pero que sí la persona lo recibe como un impacto muy fuerte, ¿no? El bioshock es el encuentro de una realidad afuera y de una necesidad adentro, y no hay adecuación entre los dos. Entonces, de afuera puede parecer sin importancia, como insignificante, como un detalle para la gente afuera, pero la gente adentro está dentro de esta frustración de su necesidad biológica. Bioshock es la inadecuación entre la realidad, en algún momento, y mi necesidad. Entonces, me puedo sentir súper mal. Si, por ejemplo, estoy en la agua y voy a morir, me puedo sentir solamente con molestia. Si el calor está a 40 grados, no voy a morir, me siento solamente molesta. Y la reacción biológica es el sudor para quitar, refrescar, quitar agua y así refrescar el cuerpo a diferentes niveles así de estrés. Sí. Ahora, todo esto, íbamos justamente a leer con Paula
el esquema que hay en la página de Biodecodage sobre los distintos módulos. El primer año son 5 módulos. Comienza con estos módulos como digamos, este camino a este conocimiento de lo que interiormente nos va pasando, ¿no? En nuestro cuerpo físico y emocional y mental. Sí, la enfermedad es algo serio, profundo, es por eso que primero trabajamos siempre en equipo, con el diagnóstico, con el doctor, si se necesita el hospital, el psicólogo, la farmacia, etc. Es la primera cosa. Segundo, trabajo personal, como lo hablamos antes. Tercero, el conocer, pasamos mucho tiempo para mirar la televisión, por ejemplo. Sí. No sé cuántas horas por año, pero un montón. Pasamos mucho tiempo en la escuela para aprender geografía, historia, matemática. Y a veces en nuestra vida nos sirve mucho si que miramos a la televisión o la historia o matemática. Pero hay algo más útil, vital, indispensable de eso, que es saber quién soy, cómo funciono, cómo hacer para ser feliz. Si tengo un carro, voy a aprender a manejar el carro, para manejar la manivela, para la velocidad, voy a aprender a comunicar con otras personas, con la luz del carro, pintar, etc. Si compro un computador, voy a pasar tiempo para saber cómo funciona, eso para optimizar su función, igual para el teléfono. Claro. Pero yo tengo un cuerpo. Pero nadie me aprendí a utilizar este cuerpo para ser feliz. Es como instintivo y yo hago equivocación. Yo tomo demasiado alcohol, después tengo dolor a la cabeza, o me voy demasiado al sol, me quema el sol. Entonces yo aprendo poco a poco cómo funciona este cuerpo. Y por eso viene la enfermedad, porque no escucho mis emociones, no escucho mis necesidades, no le pongo afuera. Y la biodescodificación es también conocernos, la prevención, la anticipación, no solamente de sanar cuando viene una enfermedad, pero también conocer el funcionamiento de este cuerpo, que me parece a mí personalmente más importante de conocerme, cómo funciona este cuerpo, que cómo funciona un teléfono, un computador, un carro o no sé qué otras cosas. ¿Y por qué voy a pasar toda mi vida con este cuerpo? Claro. La segunda. Entonces, si no lo cuido, si no lo escucho, entonces él se enfermó como un lenguaje, como un señal. Y si tengo un carro, yo veo la luz roja en el carro. Yo tengo un grito, un ruido del motor. Así yo sé que algo va mal en el carro. Y yo paro mi carro para así buscar de dónde viene la luz roja, la alarma, todo eso. La enfermedad es igual. Es como para decirnos, no sabes cómo funciona tu cuerpo. Parece que necesitas de aprender algo que es súper sencillo. Escúchame, respétame, ámame. Soy yo, tu cuerpo biológico, tu amigo desde el inicio hasta el final. Claro, y el único que vamos a tener, porque teléfono o auto podemos cambiar y comprar otro, pero cuerpo por el momento no. Sí, claro. Yo estaba leyendo un poco en el primer ciclo, me gusta cómo está, digamos, esquematizado el aprendizaje, porque en Bases 1, por ejemplo, se parte desde el sentido biológico y la evolución, y hay conceptos que me parecen maravillosos, como pasar por todos los resentires, ¿no? O sea, cómo a veces para avanzar tenemos que ir un poco hacia atrás primero, ¿no? Claro, el tema del resentir es algo interesantísimo. Sí, eso cambia realmente la vida. Estamos en una época más mental, más racional, más cerebro izquierdo. Y en Francia, hace 100 o 200 años,
fui más romántica, más poética, más emocional. Y qué pena que estamos más lejos de eso, del cerebro derecho, que es más intuitivo, poético, emocional y orgánico. Entonces, es el camino de sanación de la proposición de la biodescodificación y este aprendizaje completo de la escuela es de saber qué es una emoción, qué diferencia con una sensación, un pensamiento, un comportamiento, y estudiar emociones primarias, secundarias, cómo sacar eso de la célula, qué tipo de emoción para cada enfermedad, como eczema, separación, hueso, desvalorización, riñón, la nada, el corazón, pérdida de territorio, etcétera, etcétera. Es de aprender así el lenguaje emocional de cada parte del cuerpo. Exacto. Sí, creo que muchas veces lo que cuesta es para uno como persona o inclusive con un paciente, ir para atrás y volver a ese resentir que en su momento generó dolor y que puede ser que cuando lo revisitemos también vuelva a generar dolor, ¿no? Entonces es la elección. Yo puedo pasar toda mi vida con esta emoción escondida en mi cuerpo, se llama enfermedad, y vivir de forma superficial, en la negación, en la ignorancia limitante, o puedo ir a ver como el dentista, odontólogo, y me viene dolor durante 15 minutos con mis dientes, pero después estoy súper bien, súper feliz, mi boca está sana. Y así yo puedo sacar este diente simbólico, esta emoción, adentro de mi cuerpo para ser más consciente, más presente, con más alegría. Es la metáfora de quitar un diente o algo en la boca. Duele un rato, pero mejor de sentir dolor un rato que de tener este dolor tapada, escondida toda mi vida. Claro, hay que animarse a dar ese paso, ¿no? Y ya después es un camino de ida. Porque ya no se... no sé, como decías en tu video, no se puede volver a la inconsciencia. No. Cuando sabes. Pero es tranquilo, en la escuela no es tan doloroso. La gente está súper feliz. Por ejemplo, si espero mi avión o si voy a, no sé, estoy a hacer deportivo, me duele mi cuerpo, pero después estoy feliz. Estoy embarazada, va a nacer el bebé, me duele mucho el nacimiento, pero después estoy feliz toda la vida. Entonces, este mundo moderno no puede ser en la ilusión, en la negación de todo este pasaje de cambio, de crecimiento, porque si no estamos en el delirio de decir, yo quiero una vida tranquila, sin conflictos, sin dolor, sin nada. Entonces, la gente así se puede quedar en la panza de su mamá y quedarse así 50, 80 años en el útero de su mamá, en agua caliente, pero sin placer, sin nada, sin experiencia. Y para crecer es así, el árbol debe quitar la semilla en la tierra y hasta dar frutos para los demás. Estamos aquí para los demás. No estamos en la tierra para ser egoístas. Entonces, es de cambiar este cáscara del ego que se simboliza en la enfermedad, que permite de este crecimiento, esta conciencia, esta alegría, pero con mucha amplitud. Claro, podríamos decir que es como un proceso, ¿no? Que quizás al principio, hasta que estemos bien ejercitados en él, después es como andar en bicicleta. Las primeras veces me voy a caer para algún costado, pero después va a llegar un momento en que el equilibrio me va a ser cada vez más fácil, ¿no? Entonces, es un andar. Sí, totalmente. Eso es como
creo que eso es como vivir su vida, es como natural Claro. de cambiar siempre, como el bebé sale del útero, es difícil, pero después él es un bebé feliz con Claro. su mamá, un día debe quitar su mamá para ir a la escuela, él lloró, pero después él está feliz en la escuela y después cambia de ciudad, es duro, pero después él está feliz en la nueva ciudad, nueva casa y así toda la vida, es siempre cambio. Claro, perdón, es como encontrar una visión como una mejor Sí. Perspectiva, ¿no? Sí, superadora a todos Sí. esos momentos transicionales Eso. que son que van marcando a veces determinados puntos de fijación y a los que uno regresa ante determinado conflicto. Es como Claro. poder ir Pero saber que yo no limpiando. soy esa situación, sino Claro. que yo soy mucho más que esa situación, por ahí momentánea conflictiva, ¿no? Sí, y la enfermedad da la información que nos quedamos en el pasado. Es como rechazar el movimiento natural de la vida, que es el cambio, que es crecer. Claro, exacto. Bueno, y ahí pasamos al segundo ciclo, porque yo estoy chocha con esto, que es toda la parte de conflictología y donde se ven particularmente cada uno de los sistemas, ¿no? Respiratorio, toda la parte de huesos, piel, cerebro, o sea, cada una de las partes, o sea, los conflictos que pueden surgir en cada uno de los sistemas del cuerpo humano. Sí, es así. Y también, sí, y aprender una forma de ver el enfermo como un tratamiento, como el deportista que hace el mismo movimiento, así para la integración de este movimiento. Un artista, una pianista que estudia el piano para después que fluya, que será natural de tocar el piano. Así este segundo año es de hacer portales, frase conflictual, entender las cosas de forma biológica y después es como natural de ayudar a la gente de encontrar el sentido de su enfermedad. Claro. Y para eso me imagino que el conocimiento digamos, del cuerpo y de cada uno de sus sistemas es como bastante profundo, ¿no? Sí, es de aprender la anatomía, la fisiología, nuevos protocolos, cuál es la fase conflictual de cada enfermedad, es aprender todo eso. Claro, claro. Una pregunta que nos hacíamos antes con Paula. Nos vamos a tomar el atrevimiento de preguntarle qué es lo que considera usted que sería el punto más importante o el más fuerte, la mayor fortaleza que tiene la escuela de Christian Flesch de biodecodage. Es la práctica concreta. No estamos en el mental, en la teoría, entonces estamos en la práctica y cuando vamos en la práctica debemos ser práctica ética. Entonces práctica es de escuchar realmente la emoción de los demás, de acompañar, de aliviar, de ayudar, eso es concreto. Para hacer la práctica debemos también ser profesional. No es un juego, no es una vergüenza, una molestia, debemos ser como respetuosos. Entonces la fuerza de la escuela es la práctica. Y la segunda, creo, es que es la primera. Como yo soy el creador de la biodescodificación en 93, entonces yo conozco todos los protocolos, toda la forma de ser, de pensar. Entonces, la fuerza es que es la primera de la fundación. Después viene otras escuelas que pueden ayudar a algunas personas, pero como algunos puntos débiles de comprensión o que hace como un mix, una confusión a veces con algunos temas. Entonces, la práctica significa que muchas cosas debe estar como ética, profesionalismo, respecto a la gente.
y también en la evolución. Mi escuela hoy es diferente de mi escuela hace 3 años, Claro. hace 6 años, hace 10 años. Hay siempre como un deseo de entender más, de ayudar más, de ir más lejos en el misterioso que es el ser humano. Entonces, no estamos fijos, no estamos como en el museo para siempre. Hay siempre nuevos protocolos, nuevas ideas, cambio de detalles, nuevos códigos. Yo trabajo desde 2 años sobre el tema de la prevención y salió hace un mes un nuevo libro en francés de gritos y murmuros del cuerpo que permite así de hacer prevenciones para no ser enfermo. Y nuevos libros de códigos de las enfermedades. Entonces, yo estoy en preparación de otro libro. Hay siempre como nuevo camino, porque la vida no es un imagen, es una película. No es, el movimiento es el principio de la vida. No, y la enfermedad es de parar este movimiento. Entonces, la escuela está siempre este movimiento, creciendo, escuchando los alumnos, los científicos, que buscan y encuentran nuevo conocimiento. Claro, una de las cosas que me gustó mucho en la presentación de la página oficial de la escuela es el concepto de evolución, transformación y enriquecimiento constante de nuevas ideas prácticas, ¿no? Y el tema justamente que creo que en esa frase se resume, creo que lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, la práctica ante todo y de no dejar estático, porque en estos años que han transcurrido desde el 91 hasta 91, 93 hasta ahora, fueron, inclusive usted fue cambiando y modificando muchos de sus conceptos, ¿no? Sí, totalmente. Un alumno que fue a la escuela hace 10 años, que regresa, pero hay cosas que totalmente nuevas, como el portal. Y eso es la alegría también de crecer juntos. Yo aprendí algunas cosas de mis alumnos también. Entonces, estamos todos en la tierra, en este mundo fabuloso, para crecer juntos. Entonces, es eso, como lo dijiste, sí, como vos lo ves, es así. Claro, es esa buena predisposición hacia el aprendizaje y hacia algo nuevo, ¿no? Como, digamos, uno mismo está disponible para abrirse a nuevas opciones y nuevas situaciones que se van presentando con nuevos alumnos, con nuevas situaciones y quizás a nuevas maneras, cuando usted decía recién, de nuevas maneras de abarcar algún tipo de enfermedad o de problema conductual, ¿no? Que se presentara. Sí, yo trabajo mucho con conflictos estructurantes. Hace 3 días yo fui a Barcelona, en España, para animar con mi amigo Jean-Guillaume un taller sobre temas de conflicto estructurante, que es el más difícil para cambiar, para ayudar. Entonces son nuevos protocolos, nuevos temas, y me gusta, soy el creador de la bio, pero me gusta siempre nueva creación, nuevas ideas, nuevos caminos, y sí. Sí, ir sumando. Por eso ahí, bueno, ya pasamos al tercer ciclo de la especialización y hay como puntos que son muy buenos, el tema de las creencias, la formación, toda la parte transgeneracional, los trastornos del comportamiento, el proyecto sentido y realmente formarse como terapeuta, porque me parece que a veces hay conceptos que se tergiversan y de repente hay alguien que estudia algo y piensa que ya teniendo
una formación por ahí cortita puede ser terapeuta e interactuar con un otro, cuando está todas estas cuestiones de ética, ¿no?, en la práctica que de las que nos estabas hablando hace un rato, ¿no? Ujú. Sí, sí, pero es una profesión, un papel peligroso, con mucha responsabilidad. Entonces, si yo creo que yo soy terapeuta y viene un enfermo que tiene un cáncer, una diabetes, un asma, no sé qué, y entonces si estoy en mi ego con mucho orgullo y me creo terapeuta y tengo mucha responsabilidad, entonces mis palabras tienen un impacto fuerte con esta persona. Es por eso que terapeuta necesita una supervisión. No es como manejar un taxi, que manejar un taxi quizás es peligroso porque hay el tráfico, entonces debe conocer la calle y mi carro. Y entonces, terapeuta, tengo muchas responsabilidades, pero no lo veo porque necesito a alguien afuera que ve cómo yo manejo mi carro en la consultación, cómo van las cosas. Y es por eso que hay supervisiones en la escuela y validaciones, y son la gente con experiencia que te dice los puntos débiles. No es por la razón que estoy bueno en algunos temas que yo soy, que es suficiente para ser terapeuta. Es una profesión súper, súper exigente, realmente. Sí, Claro. a mí realmente la parte de la supervisión y la validación me parece como fundamental, ¿no? Claro, Sí. llegado el momento, o sea, hay un paso muy importante en el tercer año, corríjame Cristian si me equivoco, donde realmente se evalúa de una manera intensa para ser un terapeuta, pero primero hay que atravesar todo el resto, ¿no? Empezamos eso en segundo año. Antes de cada taller de conflictología, hay un día de supervisión, de trabajo personal, où el estudiante habla de sus casos, de sus dudas. Empezó eso en segundo año. En tercer año sigue esta supervisión y hay un taller específico de eso. Y es, la gente le gusta mucho de ser ético, de ser consciente de todo lo que sucede, porque eso permite de ser más presente en nuestra vida también, no solamente para el nivel profesional, es también para su propio conocimiento, su salud, que necesitamos esta supervisión también. Es como global. Claro, lógicamente, porque es mantener esa coherencia de ética, ¿no? Sí. No solamente en el trabajo que voy a realizar, sino para conmigo mismo, ser ético. Claro, yo creo que Sí. no puede existir ser ético en el trabajo y no ético en otros aspectos o ámbitos de la vida diaria, ¿no? Sí. Claro, exactamente. Sí, Es por eso que exista todo eso. En tercer año hay temas muy específicos de la biodescodificación, que son proyectos sentidos, ciclos biológicos y trastornos de comportamiento. Eso nunca se aprende afuera de la escuela. Es muy específico y trabaja con temas del origen de la enfermedad y la estructura del cambio. Y otro taller más conocido con transgeneracional, que existe en otra escuela. Aquí la presentación será con protocolos concretos, no es la teoría. Y las creencias que existe también este tema en escuela de PNL, de terapia breve, es súper importante para cambiar la percepción de lo que yo creo que es un problema. claro. Entonces, cuando yo aprendí hace 30 años mi trabajo, mi papel, yo saco todo lo que me parece útil y suficiente para el futuro terapeuta. Exactamente. Le hago una consulta más con el tema de la formación. Por ejemplo, ¿cuáles son los últimos, digamos, conceptos que se incorporaron
a la formación de biodecodage? La identidad. Tema de identidad. Yo doy este taller en Miami cuando en septiembre. Y la origen para mí de todas las enfermedades es una confusión entre identificación e identidad, mi ser real. Y, por ejemplo, un hombre pierde su trabajo y después siente depresión, viene enfermedad del corazón, pérdida de territorio. Otro hombre también pierde su trabajo, pero no va a venir emociones, no va a venir enfermedad. El primero, su trabajo es su identidad, es su vida. Él no existe sin su trabajo. Si no hay trabajo, no existe. Entonces, hay protocolos, hay teoría y práctica para cambiar este parte de yo que yo pongo en mi trabajo, en mi carro, en mi familia, en mi pareja, etcétera, etcétera. Claro. Sí, realmente me parece muy válido, o sea, como muy fuerte, ¿no? Porque es como cada vez ir hilando más finito, ¿no? Es como que cada vez se van sacando, digamos, se van encontrando conceptos más profundos. Claro, y fijémonos que es un cambio de paradigma esto, ¿no? Y el ejemplo que usted dio recién es tan gráfico como en esta sociedad que nos toca vivir, nos identificamos, por ejemplo, con un trabajo. O si con yo los no tengo, objetos. claro, si yo no tengo trabajo, dejo de ser. Cuando es justamente es ese cambio de paradigma el que tengo que lograr, y yo creo que el objetivo de la escuela es colaborar en ese cambio de paradigma. Totalmente, desde el inicio fui de cambiar el paradigma sobre el tema de enfermedades, pero también sobre el tema de la terapia, con Freud y la psicanálisis, con la PNL, con diferentes escuelas de terapia breve. Hay un concepto, hay creencias sobre el tema de la terapia que debe durar muchos años, cuesta mucha plata, ser doloroso. Son solamente creencias, paradigmas. Y en la biodescodificación podemos cambiar este tema de la terapia, del origen de enfermedades, del cambio, y ahora yo hablo también de la identidad, este taller de futuro en Miami. Claro, claro. ¿Y estará disponible en Argentina en algún momento? Porque me parece que a nivel social, teniendo en cuenta que el contexto, digamos, influye sobre el sujeto o el individuo, y a veces es tan distinto, porque la escuela está presente en muchísimos países, en varios continentes, y el contexto es distinto. A ver, estamos en América, pero el contexto en Miami es completamente distinto al contexto en Argentina, sobre todo por ahí en este momento también, ¿no? Sí. Sí. Sería genial poder trabajarlo también desde Buenos Aires o desde Argentina, el tema de la identidad, ¿no? De la identidad, sí. ¿Está programado para...? Yo fui a Córdoba hace algunos meses con un taller de terapia personal, de terapia de grupo, y trabajamos este tema de emociones, de creencias y de identidad. Buenísimo, buenísimo. Cristian, nos encantaría estar horas charlando con usted, pero bueno, ya esperemos tener una nueva oportunidad. Y bueno, realmente yo lo que personalmente con Paula destacamos es la seriedad con la que se aborda todo esto, ¿no? Creo que es algo que es tan importante hoy en día, ¿no? La ética, la profesionalidad y el compromiso, ¿no? Tan importante. Sí, de una formación que aporte, a ver, si bien está enfocada en la práctica, la teoría es suficiente que pueda sustentar esa práctica. Sí, pero no es una práctica mental. Claro. No es una práctica filosófica, porque eso es súper fácil. Y le gusta mucho al mental de fabricar, como
conceptos, ideas, pero eso muchas veces es como el viento, ¿sabes? Que el mental es nada más que electricidad adentro del cerebro. El mental es un mecanismo de defensa que me permite de no estar en contacto con la realidad. Entonces, la teoría está al servicio siempre de nuestra vida, de nuestro ser. Cuando el mental, la teoría está el maestro, estamos perdidos. Cuando el mental está al servicio, todo va bien. Claro, claro. Perfecto. Sí, y aparte como tener claro, ¿no? Esto de que como en algún momento usted decía también de que todos tenemos algo para aprender y todos tenemos algo para enseñar. O sea, siempre hay un intercambio en el contacto con un otro. Sí. Sí, eso es la vida, se llama la vida. Pero es como informal, es como, ¿sabes? Es como encontrar frutas en manzana, flores en la naturaleza de forma natural. Nuestro jardín no se necesita de comprar el aire que yo respiro o el flor que yo veo en el campo. Y así hay mucha ayuda, apoyo, sanación y también aprendizaje de forma natural. Fantástico. Una última pregunta, porque somos muy curiosas con Claudia y nos gustaría saber, porque bueno, a ver, acá tenemos como toda la información de cómo fue evolucionando los conceptos de biodecodage y demás, pero ¿cuál fue ese impulso, digamos, primario que, porque usted empezó su carrera en el ámbito de la medicina, en la enfermería, corríjame si estoy en lo correcto? Sí, correcto. Bueno, ¿y cómo fue que hubo ese pasaje de estar trabajando con pacientes a seguir investigando más y a después querer compartir y ampliar todo este conocimiento? ¿Cuál fue ese motor? Este motor, yo tenía siempre mucha curiosidad cuando yo fui niño, infante, adolescente, para hablar, encontrar, estar con los demás, conocer la pasión de los demás. Yo tenía siempre esta curiosidad. Y también yo escribí poesía cuando yo fui adolescente, entonces yo tenía una forma de sensibilidad a las emociones. Y cuando yo, en 87, 8, se enfermó mi mamá y yo busco diferentes caminos para ayudar a ella de forma la mejor. Y un doctor, una mujer médico, me habló por primera vez del doctor Hammer y yo compré el libro y entonces me gustó mucho. Entonces, primero, en toda mi vida yo tenía esta apertura, curiosidad. Segundo, fue enfermedad de mi mamá. Y tercero, yo sentí como mucha frustración en la medicina clásica y no sentí la curiosidad de los médicos donde yo fui a este momento y mucha falta de relación con los enfermos en el hospital. Entonces yo sentí frustración en la relación, en la comprensión, en la dinámica. Claro. Y entonces cuando yo leí, encontré el doctor Hammer, encontró a alguien con esta presencia en la relación. Eso me gusta mucho. Entonces fui, y yo fui también enfermero en el bloque de cirugía al hospital, y abriendo con el doctor la piel, y la riñón, y la panza, todo eso. Y me gustó mucho este momento de ver la belleza, el milagro perfecto de la vida. Fui como un privilegio de ver dentro del cuerpo todo eso. Entonces me digo, pero enfermedad no puede ser un error. La vida no tiene error. La vida no tiene error. La vida es por todo lado. La vida está una y perfecta adentro como afuera. Entonces yo pensé adentro, pero hay algo que no entendemos, pero es nosotros, no es la vida que está en la equivocación, es nuestra mental.
Claro, la vida no tiene error. Me encantó. Sí, lo acabo de anotar porque realmente me parece una frase hermosa, increíble. Justo cuando arrancábamos el programa le contaba a Claudia que había nacido la beba de una amiga mía y yo decía, para mí la vida es el mayor, en un nacimiento es el milagro más grande que podemos presenciar, ¿no? Es el potencial máximo de creación que tiene el ser humano. Y justamente la vida no tiene error. Creo que me lo reconfirma. Exactamente. Sí, sí. No tiene límites. No. No tiene inicio o fin. Hermoso, Sí. hermoso. Cristian, ahora sí, nos tenemos que ir. Le agradecemos muchísimo esta entrevista. Bueno, creo que este año va a estar por Buenos Aires dando alguna charla. Y bueno, feliz cumpleaños para su próximo 22 de agosto. Sí, Que coincidirá con el inicio de clases aquí en Buenos Aires. Así que bueno, vamos a compartir también mucha más información en nuestra página para que la gente lo pueda ver, y el que quiera más información se pueda contactar con Natalia Toledo, que es quien coordina aquí en Buenos Aires. Sí, y la verdad, a mí me gustaría, creo que ya lo estamos escuchando, que muchos se interesen, porque realmente esta formación, que va mucho más allá de una formación profesional, para el que así lo decía, sino este tránsito por el conocimiento hacia uno mismo, ¿no? Que es algo tan importante para cualquier situación en la vida y para cualquier digamos, camino que tomemos después, posteriormente. Así que, bueno, animarse a todos a iniciar este camino de autoconocimiento. ¿Le parece bien, Sí. Exactamente, bueno, volvemos. Una vez que animarse a ser feliz, que de la inconsciencia no se vuelve. No. Cristian, ¿usted quiere decir algo más? Porque ya no tenemos tiempo, pero queríamos saber si usted quería hacernos algún comentario en particular. No quiero hablar porque si yo hablo, la persona no se escucha. Quiero hacer silencio, así cada persona aquí se puede escuchar, que es la cosa la más importante. Es así. Gracias. Es así. Gracias, Cristian. Un placer nuevamente, como siempre. Muchas gracias. 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 Ay, mira, me quedé así como... Sí, no, la frase esa... La vida no tiene error. No tiene error. La vida no tiene error y realmente creo que nos vamos a quedar con eso. Sí. Como un cierre maravilloso para esta entrevista, para esta charla. Y para que nos quede en el corazón de cada uno, sí, ¿no? La vida no tiene error. Exactamente. Tantas veces despotricamos y todo. Nos cuestionamos. Sí, de todo. La vida no tiene error. Así que muchas gracias, señor Cristian Flesch. Sí, y a la Escuela de Biodecodage Argentina, a Natalia Toledo. Vamos a seguir compartiendo información. Les agradecemos mucho. Gracias, José. Gracias, genio José. Total como siempre. Y bueno, y nos vamos a estar encontrando la semana que viene en un nuevo programa de El Origen. Buenas tardes. Hasta luego. Where trouble melts like lemon drops high above the chimney top, that's where